Una cosa que, esto es interesante, Facundo, y lo vamos a comentar. Una cosa que he notado en YouTube es el fuerte antifeminismo que hay en la plataforma y en Internet en general. ¿Por qué cree que es así que ocurre en Internet? No lo creo. Creo que se hacen notar mucho los sectores más conservadores. Y que los sectores más conservadores tienden a reunirse alrededor de ciertas emisiones, ciertos canales en Internet. Cuando empezamos precisamente la red de creadores, ocurrió una cosa muy interesante. Todos los que se llaman a sí mismos, yo no los llamo así, pero que hicieron un video donde decían, somos los fachas. Bueno, los fachas, que tienen mucho público, esto es cierto, atacaron a la red de creadores porque consideraban que los que estábamos en la red de creadores somos de izquierda y no puedes permitir que alguien de izquierda trate de apoderarse de los grandes públicos. Los grandes públicos que tienen los sectores conservadores, los sectores antifeministas, los sectores antisocialistas, los sectores racistas, los sectores de un tema del que vamos a hablar ahora, que es precisamente del gran reemplazo, tienen a muchos espectadores que son los mismos espectadores en todos los canales. La gente progresista, por otro lado, no hace ese tipo de clubes. Entonces parece que son más, pero no creo que lo sean. Creo que si buscas en Internet encuentras absolutamente de todo. Pero hay un fenómeno de percepción. Ayer veía yo a un brillantísimo comediante indostano para ser correcto, Vir Das, que les explicaba una cosa a los estadounidenses. En aquel momento había 300 millones de personas en Twitter. Ahora les digo, ¿cuántas personas se supone que tiene Twitter de usuarios? Bien, se calcula que tiene unos 300 millones de usuarios al mes. El planeta tiene más de 7,000 millones de personas. Esto quiere decir que cuando un imbécil dice una estupidez en Twitter, el 98% de la humanidad ni se entera. Le damos una importancia que no tiene. Le damos la importancia de la apariencia más que del peso real que pueda tener. Evidentemente, más usuarios va a haber en Estados Unidos, por lo tanto, la influencia de una estupidez de Donald Trump en Twitter, que además era retomada por los medios de comunicación y se la informaban a todos los que no participaban en Twitter, es mucho mayor. Pero yo creo que es un fenómeno de percepción. Y esto es un hecho que yo he peleado, creo que toda mi vida. Y dentro del Partido Socialista Obrero Español yo lo peleo constantemente. La izquierda comunica de la patada y la derecha comunica con una enorme eficacia y utiliza la propaganda con mucha más eficacia que la izquierda. A nosotros nos da como vergüenza decir lo que hacemos, ¿no? Entonces, un logro, no sé, por ejemplo, la reducción del precio del gas y el petróleo en España, un logro enorme, que es un acuerdo europeo que se consigue con negociaciones y tal, y no lo vendemos. Se saca un boletín el gobierno español diciendo que se hizo esto, se hace a un lado y deja que la derecha entre, invente, cuente, mienta, trastoque, distorsione, transmigre toda esa información para convertirla en algo malísimo. Y la izquierda los mira como, ay, mira qué monos. Somos muy malos comunicando. Y ese es un problema que tenemos. Pero no creo sinceramente que tengamos ese problema. O sea, que el problema de que los conservadores dominen Internet. Gritan más, pero mira, si pasa en la izquierda, y además por cerrar esto, lo más ruidoso de la izquierda es la izquierda revolucionaria, la izquierda leninista, que no gana elecciones nunca, que tiene un techo electoral del 15% en prácticamente todo el mundo. Pero ellos dominan el discurso, la narrativa, el relato. La gran mayoría de la gente de izquierda vota partidos socialdemócratas que gobiernan países enteros como Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, España, Portugal, Suecia, porque no los está gobernando el Partido Comunista o los equivalentes a Podemos. Casi nunca ganan elecciones esos.
pero son los que dominan el discurso y son los que dominan la idea de izquierda. Y son a los que les hacen caso los medios de comunicación, tanto los de derecha como los no tan de derecha. Y la izquierda viable, la izquierda que gobierna, la izquierda seria, es una izquierda que está bastante más calladita, que no aparece en los medios con la gallardía y la fuerza con la que aparecen estos. Y lo mismo pasa con la derecha. La derecha es mucho más eficaz incluso que la izquierda revolucionaria.